Para mí, el teatro y la poesía han sido el descubrir a mi padre presente, aunque ya en eterna ausencia. Es el encuentro del hijo con el hombre de teatro, de hombre a hombre, de intelecto a intelecto en esa frecuencia que va más allá de lo filial. Ha sido mi encuentro con la profunda dimensión humana de la profesión que yo escogí, la medicina y el interés por la calidad del acto médico. No hace mucho, en el mensaje que correspondió al presidente de la Academia Nacional de Medicina en la sesión especial para conmemorar el 150º aniversario de su fundación, hice la siguiente reflexión al lanzar una botella al mar de los tiempos para que entonces alguien descifre lo que hoy pensamos, o por lo menos yo. Un fragmento de ese mensaje me permite hoy explicar mi interpretación de la dimensión de este encuentro entre teatro, poesía y el arte de la medicina, entre arte y medicina. Si algún día el arte de la medicina debe ser cada vez más una ciencia, también habrá que lograr que esa ciencia tenga cada vez más el virtuosismo del arte. Por eso, ante los embates del vértigo de un mundo nuevo y pensando en los destinatarios del mensaje arrojado al mar de los tiempos, tal vez debamos formar desde ahora a jóvenes médicos que aprendan a sentir más con el cerebro y a pensar más con el corazón, para que así sus sentimientos sean más racionales y sus pensamientos aún más humanos. Peter Brook, uno de los más grandes de los grandes del teatro contemporáneo, publicó un libro titulado El espacio vacío. En este, Brook dice: ¿puedo tomar un espacio vacío y llenar ese escenario? Un hombre camina a través de este espacio vacío mientras alguien más lo observa, y esto es lo único que se necesita para crear un acto teatral. El escenario es reflejo de la vida. ¿No es acaso el consultorio del médico o el hospital un escenario de encuentros en que unos actúan como médicos y los otros como pacientes? Y no vuelvo a citar a Ortega y Gasset en el sentido de farsa. ¿No es acaso en este escenario en el que se desempeñan papeles tan reales como la vida misma? Unos como pacientes que esperan mucho de sus médicos, otros como médicos que deben saber lo que se espera de ellos. ¿No se gesta en estos espacios el intercambio no solo de signos y síntomas, sino de lenguajes simbólicos que solo la aguda sensibilidad de un buen médico, no solo científico, sino hondamente humano, puede percibir? En ese espacio, originalmente vacío, puede ocurrir cualquier cosa, en el consultorio o en el hospital. Enrique Ruelas, mi padre, gozaba de parafrasear a Brook con sus alumnos a unos metros de aquí en las aulas de filosofía y letras, en el pequeño auditorio que hoy lleva su nombre. El escenario es un universo vacío, llénenlo de sueños. Sí, el espacio del consultorio, el universo del hospital puede ser llenado de palabras amables, de miradas comprensivas, de un lenguaje superior, trascendente, de compasión, de alivio, pero también de pesadillas. Pero vayamos ahora a lo científico y continuemos después desde la perspectiva del arte. Cito el primer párrafo del prólogo que escriben Razzolatti y Cingaglia a su libro publicado en 2006, Las neuronas espejo, los mecanismos de la empatía emocional. No ha mucho, Peter Brook declaró en una entrevista que con el descubrimiento de las neuronas espejo, las neurociencias habían empezado a comprender lo que el teatro había sabido desde siempre. Para el gran dramaturgo y cineasta británico, el trabajo del actor sería vano si éste no pudiera, más allá de las barreras lingüísticas o culturales, compartir los sonidos y movimientos de su propio cuerpo con los espectadores, convirtiéndolos así en parte de un acontecimiento que éstos deben contribuir a crear. Sobre dicho acto de compartir, el teatro habría construido su propia realidad y su propia justificación, mientras que por su parte las neuronas espejo
con su capacidad de activarse cuando realizamos una acción en primera persona o cuando la vemos realizada por otras personas, habrían venido a prestarle una base biológica. Las neuronas espejo explican por qué, por ejemplo, cuando uno bosteza, quien lo observa siente la misma necesidad de bostezar. O cuando alguien ve sufrir, sufre. Pero explica también la importancia de una sonrisa o de un gesto agresivo cuando alguien se dirige a otro. Allí está la esencia fisiológica de la empatía. ¿Qué reacción se puede esperar frente al médico que recibe con enfado manifiesto a su paciente? ¿Cómo debe procesar un médico, en sentido inverso, las manifestaciones de angustia de su paciente? Allí está la esencia de la interacción. Entre muchos otros ejemplos, ese parece ser el territorio al que definimos como el arte de la medicina, que más que ser definido por lo que es, se define por lo que no entendemos qué es. Es por exclusión. Todo lo que no sea ciencia en medicina es arte. Y así, en lo que consideramos arte puede estar todo aquello que no podemos explicar fácilmente con la razón. La emoción, la sensación, la intuición, la alquimia o el misterio de la otredad infinita. Pero si hemos de reconocer que en efecto, tal como siempre nos han enseñado, la medicina no es solo ciencia, sino también arte, ¿no debiésemos tratar de dominar la disciplina de ese arte? ¿No está ahí el teatro? ¿No es este también el terreno de ese lenguaje que más que tener sentido, debe ser sentido? La poesía. ¿No radica en ello una raíz profunda de la indispensable empatía de la relación médico-paciente, aquello a lo que denominamos la dimensión interpersonal de la calidad? Algunos médicos, desde la cuna o desde antes, adquirieron las virtudes de la comunicación profunda. Se les ha dado el don de comprender y asumir su papel, así como en el teatro, no de fingir, sino de francamente ser lo que el paciente espera de ellos, un médico cabal. Pero muchos otros, por desgracia, jamás lo entienden. Pero tampoco se hizo nada en las escuelas o facultades en las que se formaron, tal vez asumiendo que el conocimiento de la anatomía, la gastroenterología o las fórmulas de la bioquímica los prepararían para eso que jamás negamos. La medicina es también un arte, que entonces, pregunto, ¿se adquiere por arte de magia? ¿Por qué no ayudarles a construir su personaje de médico sensible, responsable, amable, compasivo, comprensivo, plenamente humano? Stanislavski así titula su obra maestra, La construcción del personaje. Vestuario, expresividad corporal, contención y control, dicción, voz, entonación y pausas, acentuación, tempo y ritmo del lenguaje, donde por cierto converge en una parte la poesía. ¿Parece exagerado? ¿Parece un sinsentido? Preguntémosle al paciente a quien su médico no saluda, a aquel a quien ni siquiera le dirige la mirada, o al que parece pertenecer por su vestimenta a cualquier oficio menos a la profesión de médico. Al paciente tratado con despotismo, y no porque su médico lo sea de cuna, sino porque ese médico se siente agredido por la angustia del paciente y no sabe cómo reaccionar ante él o su familia. Preguntémosle al paciente que no entiende el lenguaje, y no por ser técnico, sino porque sencillamente se queda atrapado entre los dientes del médico o en los vericuetos de la mente del doctor que no entiende su papel. O peor aún, preguntémosle a quien siente que jamás fue escuchado cuando más lo necesitaba. El teatro, como la poesía, forman parte de ese arte, como tal vez jamás lo hemos imaginado. No solo como técnica el uno y como mensaje íntimo la otra, sino también como vehículos. Vehículos para hacer catarsis, para transmitir emociones, para entender a los espíritus, para convocar las vibraciones de las almas a ese encuentro tan necesario entre médico y paciente, para hacernos más sensibles, por supuesto, más humanos. Escuchemos esta maravillosa manera de transmitir valores en la voz de Sor Juana. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo
cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza que me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Ahora a Neruda, inmerso en el amor, en uno de sus 20 poemas de amor, hablar con el lenguaje que evoca lo que todos ven, pero nunca como él cuando nos abre los ojos a esa otra mirada. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y te hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho, ah, los ojos de ausencia, ah, las rosas del pubis, ah, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi campo indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue, y la fatiga sigue, y el dolor infinito. Con su maravillosa poesía en prosa, Sabines nos lleva por los recovecos de la enfermedad. Tengo las amígdalas maduras, los bronquios repletos de esperma de gripe, el cuerpo sumergido en la fiebre, la sangre doliéndome por todos lados y de oreja a oreja la cuchillada que no me deja hablar. Por horas enteras no he pensado en nada, me he puesto a dar vueltas, a estirarme, a quejarme, a echar afuera un poco de dolor. No he fumado, ni he leído, ni he deseado otra cosa que salir del potro. Luego empiezan a brotar semillas en la enfermedad como un almácigo. Es una erupción del alma por todos los poros de la piel, como brota la alegría de ciertas músicas, de ciertos contactos, de algunos atardeceres, del corazón silencioso de algunas palabras. ¿Qué otra cosa sino el deseo es la vida? Solo la mano del deseo, solo su aire fresco y estremecido recorriéndonos, levantándonos a vivir, a la hora precisa, con esa urgencia del mañana, con ese deleite prolongado de la visión exclusiva. Solo el deseo nos despierta a soñar. Si hubiera de morir dentro de unos instantes, escribiría estas sabias palabras: árbol del pan y de la miel, ruibarbo, Coca-Cola, sonite, cruz gamada, y me echaría a llorar. Y esto es lo que hoy me pasa. Estoy dispuesto a perder hasta las uñas, a sacarme los ojos y exprimirlos como limones sobre la taza de café. Te convido una taza de café con cascaritas de ojo, corazón mío. Antes de que caiga sobre mi lengua el hielo del silencio, antes de que se raje mi garganta y mi corazón se desplome como una bolsa de cuero, quiero decirte, vida mía, lo agradecido que estoy por este hígado estupendo que me dejó comer todas tus rosas el día que entré a tu jardín oculto sin que nadie me viera. Lo recuerdo. Me llené el corazón de diamantes, que son estrellas caídas y envejecidas en el polvo de la tierra, y lo anduve sonando como una sonaja mientras reía. No tengo otro rencor que el que tengo, y eso porque pude nacer antes y no lo hiciste. No pongas el amor en mis manos como un pájaro muerto. Pero a fin de cuentas, vuelvo a ese teatro que nos enfrenta con la realidad, en síntesis, en presencia efímera, como Gogol, a la locura en este último capítulo de ese magistral diario de aquel que se volvió loco. Día 34 de febrero de 343. No, ya no tengo fuerzas para aguantar más. Dios mío, ¿qué es lo que están haciendo conmigo?
Me echan agua sobre la cabeza, no me hacen caso, no me miran ni me escuchan. ¿Qué les he hecho yo, Señor? ¿Por qué me atormentan? ¿Qué es lo que esperan de mí? ¡Ay, infeliz de mí! ¿Qué les puedo dar yo? Yo no tengo nada, no tengo fuerzas, no puedo aguantar más todos los martirios que me hacen. Tengo la cabeza ardiendo y todo da vueltas en torno mío. Sálvenme, llévenme de aquí, que me den una troika con caballos veloces. Siéntate, cochero, para llevarme lejos de este mundo, más lejos para que no se vea nada. Cómo ondea el cielo delante de mí. A lo lejos centelleaba una estrella. El bosque de árboles sombríos desfila ante mis ojos y por encima de él asoma la luna nueva. Bajo mis pies se extiende una niebla azul oscura. Oigo una cuerda que sueña en la niebla. De un lado está el mar y del otro Italia. Allí a lo lejos se ven las chozas rusas. Quizá sea mi casa la que se vislumbra allá a lo lejos. ¿Es mi madre la que está sentada a la ventana? Madrecita, salva a tu pobre hijo. Vierte unas cuantas lágrimas sobre su cabeza enferma. Mira cómo lo martirizan. Ampara en tu pecho a tu pobre huérfano. En el mundo no hay sitio para él, lo persiguen. Madrecita, ten piedad de tu niño enfermo. Ah, ¿sabe usted que el bey de Argel tiene una verruga debajo de la nariz? Octavio Paz sintetiza esa relación que explica la razón de ser de uno en los otros, como si del médico se tratase cuando solamente se explica su existencia como tal, si acepta la otredad, si entiende que el médico no existe en la soledad, como en el teatro, donde debe haber otro que le dé sentido, aquel que lo observa, aquel que vive la existencia de ambos como si fuese una. Soy otro cuando soy, los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Concluyo con este atrevimiento adicional desde mi atrevida tribuna. Apología de la poesía. A los médicos, reflexión. ¿Cómo me gustaría defender a la poesía? Sea esta apología a favor de sentir, de admirar, de sufrir, de disfrutar, de amar o de llorar, de decir con solo pronunciar palabras más de lo que digo cuando así lo digo, a veces aún sin haberlo dicho. Sea también apología del amor por ti que eres paciente, por mí que soy doliente, por aquellos que quieren dar salud, pero no saben curar el alma, porque solo ven el cuerpo y a veces ni siquiera el cuerpo. Ven esos corpúsculos casi inmateriales, minúsculos, que hacen que tú seas tú, aunque a final de cuentas deban ellos entender que eres más que esos diminutos seres formados por azarosas letras. Eres carne, eres alma, sientes corazón, poema puro, con todo amor la vida, aunque te lleve la muerte. Doctor Rivero, muchas gracias por la invitación. Gracias por su atención.